Mi papá era mi héroe, era mi todo, era mi Superman. Era la mejor persona que conocía y al que más amaba. Janet Gómez era la niña consentida de su padre. Una niña llena de sueños que creció en un hogar estable, rodeada de mucho amor. Yo de niña tenía sueños, creo que como cualquier otra niña, de casarme, tener una familia y ser muy feliz. Esos eran mis sueños. Tuve una infancia muy llena de privilegios materiales, con padres que eran muy cariñosos. Pero un acontecimiento inesperado pondría punto final a aquella etapa de felicidad. Yo me doy cuenta de una situación que marcaría de una manera muy negativa mi vida. Me di cuenta que mi papá era un hombre adúltero, que no le era fiel a mi mamá. Janet observaba con mucho dolor cómo ese hombre, que hasta ahora había sido su superhéroe, se convertía en un villano. Mi papá le pedía a mi mamá el divorcio. Realmente mi corazón se endureció. Se endureció hacia él y hacia el amor. Quedé como una niña, un corazón roto, haciéndome muchas preguntas con mucho rencor. Le grité a mi papá, le exigí, le falté al respeto. De nada sirvieron esos reclamos, pues su padre continuó con aquella relación fuera del hogar. Este hecho, además de herir profundamente sus emociones, la llevó a establecer una serie de prejuicios. Eso creo que endureció muchísimo el anhelo de ser amada, porque más que buscar ser amada era buscar no ser engañada. Yo realmente llegué a la conclusión de que todos los hombres eran igual, pero a la vez también me hice un juramento de que lo que le hicieron a mi mamá no me lo iban a hacer a mí. Y eso creó en mí una barrera que levanté desde muy temprana edad, una barrera emocional. Barrera que con el pasar de los años se haría más fuerte, haciendo de Janet una mujer dura y difícil de tratar. Creo que esa barrera la pudiera yo llamar tal vez un complejo, una máscara de superioridad que yo tenía hacia los demás. Siempre me creía mejor que cualquiera. En el trato a las personas era muy dura hacia los demás cuando cometían errores, y pues eso hacía que mis relaciones la mayoría de las veces no fueran buenas, sino que era una relación en donde se hacía lo que yo decía. Pero en medio de aquella etapa conflictiva, una luz iluminó su existencia cuando conoció a un joven del que se enamoró y con el cual, a pesar de sus traumáticos recuerdos, logró establecer una relación muy seria. Nos casamos, pero comienza tal vez a revivir en mí esos temores que desde la adolescencia habían estado presentes. Esa falta de seguridad en mí misma. Quería que en mi casa se hiciera mi voluntad, no la voluntad de mi esposo. Era una mujer intransigente y sobre todo no sabía lo que era el perdón. Cualquier error que cometiera, yo no tenía capacidad para perdonar. No estaba consciente de que mis actos estaban afectando mi relación con mi esposo y la relación en mi hogar. Esta falta de perdón, sumada a su carácter intransigente, agravaron sus problemas, hasta el punto que ni siquiera el nacimiento de una hermosa niña impediría la debacle del joven matrimonio. Realmente yo veía que nuestra relación estaba muy mal, pero yo no tenía capacidad para hacer, no sentía hacer nada. Él era un hombre bueno, un hombre que me amaba, pero siempre hubo de mi parte esa barrera, ese alejamiento, ese temor, una pared de amargura, de falta de perdón y de resentimiento hacia mi esposo. Con el pasar del tiempo, él fue notando en mí ese distanciamiento y esa amargura, y tal vez en sus intentos de acercarse a mí siempre encontraba esa barrera, esa frialdad de mi parte, y hubo un momento en donde ya él se cansó de seguir buscando y no hubo otra solución. Finalmente, pues después de todas esas situaciones, mi esposo me pide el divorcio
divorcio que se realizó y le produjo una severa depresión que la llevaría a convertirse en una mujer muy triste, que sabía maquillar esa tristeza ante los demás, pero que cuando llegaba a mi casa era una mujer callada, llena de dolor y que muchas noches no dormía. Tuve mucho insomnio, tuve mucha afectación corporal, mucha depresión, llanto en las noches. Fue tal vez la situación más difícil por la que he pasado en mi vida. Sentí un dolor indescriptible, desesperanza, realmente deseando que mi vida acabara. Y le hice muchas preguntas a Dios, principalmente de por qué yo estaba pasando por esa situación, por qué Dios había permitido que esto sucediera. Busqué muchas veces culpar a Dios. Eran preguntas que no tenían respuesta, pero que a la vez me paralizaban, no permitían que yo hiciera algo. Janet tocaba fondo. Sin embargo, su vida daría un dramático giro cuando recibió la visita de una persona muy especial. Una persona a la que no veía hacía algún tiempo y que venía con la intención de dialogar con ella. Fue mi padre, el mismo padre, ese que durante mi infancia me dio ese mal ejemplo, me hirió con su infidelidad. Ese mismo papá me comienza a hablar y yo comienzo a notar los cambios. Me comienza a hablar de ese Jesús que lo perdonó por lo que él había hecho y que le estaba trayendo una nueva vida. Y me invitó a buscarlo, me invitó a conocerlo de una manera personal, de una manera que no era religiosa. El ejemplo que me dio mi papá una vez se hizo cristiano me estimuló a que yo buscara a Dios. Días después de esta conversación, Janet asistió a una reunión cristiana. En ese lugar, escuchó un mensaje del amor de Dios, mensaje que tocó lo más profundo de su ser y que la condujo a tomar la decisión más importante de su vida. Hice una oración en donde le entregaba a Jesús mi corazón. Yo en esa oración me confesaba pecadora, le entregaba mi vida, le entregaba todos mis asuntos, le pedía que me perdonara y que me inscribiera en el libro de la vida. Desde aquel día en que aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Janet comenzó a experimentar una serie de cambios muy positivos. Desde que hice esa oración, sentí algo que no tenía y era paz. La depresión comenzó a desaparecer gradualmente. Comencé a tener esta relación personal con Jesús y esa relación hizo que yo quisiera ser una mujer diferente a la mujer que era antes. Me acerqué a pedir perdón a las personas a las que había herido. Sentí que había una esperanza para mi vida y comencé a tener alegría. Además de encontrar la alegría, la paz y el amor que tanta falta le hacían, Janet también pudo encontrar en Jesucristo un sentido real y verdadero para su vida. Me dio un corazón de nuevo y un corazón que volvió a latir y que sentía ganas de hacer las cosas por primera vez bien con él. Janet es hoy una mujer transformada que disfruta la nueva vida que encontró en Jesucristo. Su pasado no es causa de preocupación, pues es un capítulo cerrado en su vida. Si Cristo no hubiera venido a rescatarme, seguramente ese pozo de amargura y tristeza me hubiera consumido. Estoy muy agradecida. Vivo cada día para servirle. Sé que todas las cosas que he recibido son una bendición de su parte y trato cada día de ser más parecida a él. Y dentro de esta nueva etapa, Dios también le permitió conocer a un hombre cristiano que la ama y valora profundamente. Dios me ha dado una segunda oportunidad. Bueno, de casada tengo 1 año y medio y pues eso hizo que este matrimonio que el Señor me ha regalado hoy día tenga yo la intención de ser una mejor persona y de hacer las cosas muy diferentes a como las hice antes. Janet comparte unas palabras de esperanza a todas aquellas mujeres que pudieran estar enfrentando un divorcio o una separación matrimonial. Yo les diría a todas esas mujeres que están pasando por un divorcio o que ya han pasado por él, que solo en Cristo hay la oportunidad, que cuando le abrimos nuestro corazón a Él, surgen nuevos sentimientos en nuestra vida. Lo que había muerto renace.
y que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Janet encontró en Jesucristo la restauración espiritual y emocional que tanto necesitaba. Hoy es una mujer totalmente agradecida por la oportunidad que Dios le ha dado para comenzar de nuevo. Apreciada amiga, posiblemente es lo que tú también necesitas, un nuevo comienzo.